En la clase de hoy vamos a ver un poco de análisis de funciones para aplicar lo que hemos aprendido hasta acá de derivadas. Vamos a empezar viendo un poco de los gráficos de las funciones y los gráficos de su derivada y cómo se relacionan entre sí. Y en una segunda parte vamos a ver algunas definiciones de máximos y mínimos y cómo encontrar máximos y mínimos en intervalos cerrados. Empecemos viendo el gráfico de una función definida en todos los reales y grafiquemos sobre la curva la recta tangente a la función en algún punto. Por ejemplo, esta recta roja es la recta tangente a la función en este punto, más o menos para x igual a menos 1.2. Y ahora vayamos variando el punto en el que nos interesa ver el gráfico de esa recta tangente. Entonces, pueden ver que a medida que movemos el punto, va cambiando la pendiente de la recta. Acá tenemos una pendiente positiva. Cuando llegue acá a la lomita, la pendiente de la recta se hace 0. Y luego tenemos rectas tangentes con pendiente negativa, ¿sí? Acá la recta parece tener la pendiente más grande con valor negativo que puede tener, y a medida que seguimos avanzando la recta tangente va disminuyendo el valor negativo de su pendiente, se hace 0 y se convierte en positiva, ¿sí? Vamos a aumentar en el gráfico el valor que está tomando la pendiente de esta recta roja. Acá tiene un valor positivo muy grande. A medida que se mueve, ahora vamos hacia la izquierda, acá tienen este punto, es el valor de la pendiente de esta curva. Ahí se hace 0, pasa a ser negativa. Cuando llega a este punto, tenemos que la pendiente toma un valor menos 1, es el valor más chico negativo que va a tomar, y de ahí otra vez se va acercando al valor 0. En este punto entonces la pendiente es 0 y luego pasa a ser positiva. Si graficamos, hemos dicho que la derivada es justamente la pendiente de la recta tangente a la función en cada punto. Entonces, cuando dibujemos el gráfico de la derivada, ahí podemos ir viendo que el valor de la pendiente es justamente el valor de la derivada de la función en cada punto. Entonces, dado un gráfico de una función, aunque no sepamos la forma analítica, que en este caso yo las tengo escritas, cuál es la forma funcional, nosotros a partir del gráfico, mirando las pendientes de la recta tangente en cada punto, podemos hacer el gráfico de su derivada, ¿sí? Acá, fíjense, acá tenemos una pendiente positiva, es este punto que está marcado a la derecha, es la curva de la derivada de esta función. Puedo tomar algunos puntos sobresalientes en la curva de la función para más o menos tener una idea de cuál va a ser el gráfico de la derivada. Acá, justo sobre esta lomita, la derivada vale 0, que es este valor que está puesto acá. Acá tenemos una pendiente negativa, menos 1. Luego vuelve a tomar un valor 0 cuando llegamos a esta otra lomita de la función. Y a partir de ahí la derivada es positiva con este valor que está dibujado en el gráfico. Entonces vamos viendo el cambio de signo de la pendiente y también que se va volviendo un poco, a medida que nos acercamos a estas lomitas, se va achatando un poco más, eso es que se va pareciendo más a 0 hasta que llega a 0 y luego cambia de signo y así. Vamos a formalizar un poquito los nombres de lo que yo vengo diciendo, estas lomitas o el pico de las curvas. Vamos a definir máximos y mínimos absolutos de las funciones. Vamos a decir que una función tiene un máximo absoluto en un punto C de su dominio si el valor de la función en el punto C es mayor o igual
que todos los f de x para todos los x en el dominio de la función. A ese punto le vamos a llamar punto de máximo de la función o simplemente el máximo de f, y el valor de la función evaluada en c es el valor máximo que toma el gráfico. Acá tenemos graficado un ejemplo en donde en el punto C tenemos un máximo absoluto, ¿sí? El valor de f de c es lo más grande que toma la función para todos los x en el dominio. No vamos a encontrar ninguna imagen de la función por arriba de f de c. Entonces este es un máximo absoluto en c. Y de manera similar podemos definir el mínimo absoluto en un punto C del dominio si f de c es menor o igual que f de x para todos los x en el dominio, ¿sí? Lo vemos acá en el gráfico, el valor f de c es el valor más chico que toma la imagen de la función. No hay ningún valor por debajo de f de c para todos los x en el dominio de la f. Entonces ese es el mínimo absoluto. Vamos a llamarle máximos locales o extremos locales, máximo y mínimo local, cuando podemos encontrar puntos que satisfacen, que son los más grandes o los más chicos en un intervalo del dominio. No hace falta que lo sea en todo el dominio. Entonces, formalmente vamos a decir que una función tiene un máximo local en un punto C del dominio si existe un intervalo abierto alrededor del punto C, tal que el valor de f de c en ese intervalo es mayor o igual que f de x para todos los x en ese intervalo. Acá en el gráfico, si tomamos este intervalo pintado en rojo alrededor de c, este valor f de c es el valor más grande que toma la función para todos los x en ese intervalo. No es el valor más grande en todo el dominio, porque si nos vamos por acá lejos, vamos a poder encontrar valores que son más grandes que f de c, ¿sí? Pero acá estamos definiendo un máximo local, o sea, en un intervalo alrededor del punto C, f de c es el más grande en ese intervalo. De manera similar podemos definir el mínimo local, ¿sí? En un punto D, si para todos los valores de x contenidos en un intervalo abierto alrededor de D, f de D es el valor más chico que toma la función en ese intervalo, ¿sí? Entonces acá tenemos un máximo local y un mínimo local. En este ejemplo que está mostrado en este gráfico, esta función no tiene un máximo absoluto ni un mínimo absoluto, porque siempre acá esta función continúa, ¿sí? Hacia más infinito y hacia menos infinito. Entonces siempre podemos encontrar un valor más chico o un valor más grande que cualquiera que seleccionemos, pero sí podemos definir entonces máximos y mínimos locales. Vamos a formalizar algo que más o menos ya lo venimos diciendo y lo vimos con el gráfico de la función del principio. Vamos a enunciar el teorema de Fermat, que nos dice que si una función tiene un extremo o una pancita o un pico, ¿sí? Que puede ser máximo o mínimo local en un x igual a c, y si además la función es derivable en ese punto, entonces la derivada de la función en ese punto es 0, ¿sí? Entonces las hipótesis son que tenemos un extremo, es una pancita de la función, y que además la función es derivable en ese punto. Este teorema nos asegura que la derivada de la función en ese punto es igual a 0. Veamos algunos ejemplos. Esta es la curva que estábamos mirando recién. Acá tomamos un C que nos da esta pancita. Este es un extremo, ¿sí? Es un máximo local. Además, esta función es suave, por lo tanto, sabemos que es derivable en ese punto. Este teorema nos asegura que la derivada de la función en el punto C es igual a 0. Veamos ahora algunos otros ejemplos en donde no se aplica este teorema, ¿sí? En el gráfico del medio tenemos una función que tiene una pancita, tiene un máximo local en C,
Pero sabemos, este es el típico gráfico de las funciones módulo, sabemos que la función no es derivable en C. Por lo tanto, una de las hipótesis del teorema no se satisface, por lo tanto no podemos concluir que la derivada sea cero. De hecho, no existe la derivada en ese punto, entonces no aplica el teorema de Fermat, ¿sí? Y un último ejemplo en donde en esta función, en el punto C, la derivada de la función es cero, ¿sí? Si nosotros dibujamos las rectas tangentes a la función en este punto, van a ver que en el punto C la recta tangente tiene pendiente cero, es una constante. Entonces tenemos que la derivada es cero, pero esto no es un extremo, ¿sí? No es un punto de máximo ni de mínimo. Y esto nos hace notar algo que ya hemos mencionado en otras clases, que hay que tener cuidado de interpretar bien cuáles son las hipótesis de un teorema y cuál es la tesis o la consecuencia. Acá no podemos agarrar y partir de que si la derivada es cero, concluir que entonces el punto es un extremo de máximo o mínimo. Si eso no se cumple el recíproco. Entonces, que la derivada sea cero no implica que el punto sea un máximo o un mínimo. Pero si ya sabemos que el punto es un máximo o un mínimo, podemos asegurar que la derivada en ese punto sí es cero. Para practicar un poquito lo que son demostraciones matemáticas, vamos a demostrar este teorema con herramientas que sabemos utilizar, que hemos aprendido, que es calcular la derivada por definición. Acá vamos a partir de las hipótesis del teorema que nos dicen que el punto C es un extremo y que existe la derivada, y a la derivada la vamos a calcular con el límite del cociente incremental, ¿sí? La derivada en un punto C hemos dicho que es el límite para h que tiende a 0 de f evaluada en c más h menos f de c, todo esto dividido sobre h. Y vamos a querer saber cuál es el valor de esta derivada. De acuerdo con este teorema, la derivada tiene que ser igual a 0. Lo vamos a demostrar, ¿sí? Entonces, partimos del cociente incremental. Ahora, utilicemos los datos que tenemos de la hipótesis. Sabemos que x igual a c es un extremo y hemos definido recién los extremos. Supongamos en este caso que sea un máximo local, ¿sí? Podríamos haber elegido que sea un mínimo local. Cualquiera de ellos funciona igual la demostración. Entonces, si c es un extremo, la definición de extremo nos dice que f de c, si es un máximo local, f de c es mayor o igual que f de x para todos los x comprendidos en un intervalo alrededor de c. O sea, es el valor más grande que toma la función en ese intervalo. Ahora, si estamos pensando en este límite para h que tiende a 0, quiere decir que el argumento de esta primer parte que tenemos en el cociente incremental, el c más h, es un número que vive en este intervalo alrededor del c, ¿sí? Es un número muy cercano al c, es la noción de límite, nos acercamos a un punto sin tocarlo. Entonces, es un número que vive en el intervalo en el que se satisface esta desigualdad que hemos escrito acá arriba. O sea que f de c es mayor o igual que f de c más h para todos los c más h en el intervalo alrededor de c. Acá podemos despejar, ¿sí? Yo quiero encontrar la expresión que está acá en el numerador del cociente incremental. Entonces voy a pasar restando para allá f de c y encontramos que f de c más h menos f de c es un número menor o igual que 0. Ahora terminemos de construir este cociente incremental. Para eso vamos a tener que separar en dos casos. Si dividimos por h, que h sea un número positivo, vamos a tener que, como el numerador es un número negativo y yo estoy dividiendo por un número positivo, el resultado sigue siendo negativo, ¿sí? Menos dividido más me sigue dando menos, la regla de los signos. Entonces, el límite para h que tiende a 0 por derecha, eso quiere decir que h sea mayor que 0, del cociente incremental decimos que nos da menor o igual que 0. Ahora hagamos lo mismo
para un h negativo. Si yo a esta desigualdad que tenía expresada acá arriba, de f de c más h menos f de c, sé que es menor o igual que 0, y la divido por un número que también es negativo, negativo sobre negativo me da resultado mayor o igual que 0. O sea que el límite para h que tiende a 0 por izquierda, o sea por valores más chicos que h, del cociente incremental, me da un resultado que es mayor o igual que 0. Pero ahora usemos la otra hipótesis del teorema. Este teorema tiene como hipótesis que la derivada de f en c existe. Para que una derivada exista, ambos límites laterales tienen que ser iguales, ¿sí? Esa era la definición de que exista la derivada. Entonces, ¿cuál es el número que es menor o igual que 0 al mismo tiempo que es mayor o igual que 0? Bueno, no le queda otra solución que ser igual a 0. O sea, la derivada de f en c es igual a 0, que esa es la tesis del teorema, ¿sí? Así queda demostrado el teorema de Fermat. Bien, vuelvo a repetir acá esto que habíamos dicho, que no es válido tomar el recíproco, o sea, agarrar la tesis del teorema y tratar de concluir algo sobre las hipótesis. Y un ejemplo típico de esto es la función x al cubo, en donde si la derivamos nos queda un polinomio de grado 2, un 3x al cuadrado, que para 0 vale 0, pero la x al cubo no tiene extremos, no tiene máximos o mínimos locales, ¿sí? Entonces esto es solo para recalcar que no podemos ir en el sentido contrario de lo que nos dice el teorema. Pero vamos a ponerle ahora nombres a estas cosas. Vamos a seguir con un par de definiciones. Vamos a definir los puntos críticos de una función. Un punto crítico es un número c del dominio tal que f' en c es 0 o que la derivada en ese punto no existe. ¿Sí? Acá está escrito en forma de conjunto, son los x que pertenecen al dominio tal que la derivada es 0 o la derivada no existe. Entonces acá empezamos a ponerle nombres a los puntos c que satisfacen que la derivada se haga 0, bueno, o además que no exista. Veamos algunos ejemplos para encontrar los puntos críticos de una función. Tomemos la x al cubo. El dominio de esta función son todos los reales. ¿Por qué me preocupo en escribir el dominio? Bueno, porque los puntos críticos son puntos que pertenecen al dominio de la función. Sí o sí, para decir este es un punto crítico, tiene que pertenecer al dominio de la f. Eso es importante, ¿sí? Entonces, esta función tiene como dominio todos los reales. Su derivada es la 3x al cuadrado. Si queremos encontrar cuáles son los puntos que hacen 0 a la derivada, vamos a encontrar que 3x al cuadrado igual a 0 se satisface solo si x es igual a 0. O sea que este es un punto crítico de la función x al cubo. Tomemos la función módulo de x. Pensemos más que yo acá no voy a escribir toda la definición de módulo, pero recordemos lo que hemos visto en clases anteriores, que esta función es una función definida por partes, en donde para los x negativos es una recta con pendiente negativa y para los x positivos es una recta con pendiente positiva y forma como una b corta. Entonces sabemos que el dominio son todos los reales y que esta función no es derivable en 0, que tiene ese pico, ¿sí? Que habíamos dicho en los picos esos puntudos no existe la derivada. Entonces el 0 es un punto crítico de esta función porque la derivada no existe en ese punto. Tomemos la función x menos 1 al cuadrado. De nuevo el dominio de esta función son todos los reales. Hagamos la derivada. Para esto tenemos que derivar una potencia, baja el exponente y se le resta al exponente un 1. Y deberíamos hacer una composición, pero acá la derivada de lo de adentro me da 1, o sea que me queda 2 por x menos 1. Acá no me voy a detener tanto
en lo que es el resultado de la derivada, porque eso lo hemos visto en el capítulo anterior. A esta altura ya deberían estar derivando todo lo que se les cruce por el camino. Entonces encontramos que este es el valor de la derivada, y si queremos encontrar los puntos críticos, bueno, nos fijamos, esta derivada existe para todos los x en los reales, la igualemos a 0 y encontramos que x igual a 1 es un punto crítico de la función. Y un último ejemplo, la función raíz de x. Esta función tiene como dominio el intervalo que va desde 0 hasta más infinito, ¿sí? Incluido el 0. Calculemos su derivada, ¿sí? Esto es x a la 1 medio, o sea que la derivada me queda 1 sobre 2 raíz de x. Esta función derivada no está definida para x igual a 0, que fíjense que el 0 sí pertenece al dominio de la f, o sea que ahí encontramos un punto en el que la función no es derivable, pero sí pertenece al dominio, ¿sí? Si quisiéramos hacerla 0, acá solo podríamos pedirle que el numerador se anule, y en este caso es una constante, o sea que el único punto crítico que va a tener esta función es el 0, en donde la derivada no existe. Vamos a ver cómo usar esta noción de puntos críticos para evaluar máximos y mínimos en intervalos cerrados. Primero vamos a recordar un teorema que hemos enunciado en una clase pasada, en la clase de continuidad, que era el teorema de Weierstrass, que decía que si tenemos una función que es continua en un intervalo cerrado AB, entonces hay por lo menos dos puntos dentro de ese intervalo, un x1 y un x2, que están adentro del cerrado AB, tales que f de x1 es menor o igual que f de x, menor o igual que f de x2 para todos los x en ese intervalo. Traducido, esto quiere decir que la función tiene un máximo y un mínimo en el intervalo cerrado AB. Y ese máximo y mínimo del que habla el teorema de Weierstrass son máximos y mínimos absolutos, ¿sí? En todo este intervalo tenemos un valor máximo y un valor mínimo sí o sí. Y la dificultad que teníamos hasta acá es que este teorema solo nos aseguraba la existencia del máximo y el mínimo, pero no nos daba ninguna pista para encontrar en dónde estaban esos valores máximo y mínimo. Bueno, la pregunta es si ahora estaremos en condiciones de encontrar dónde están el máximo y el mínimo en un intervalo cerrado, ya que sabemos que existen. Este teorema nos asegura que existen. Bueno, lo que vamos a hacer es verificarlo en 4 pasos, ¿sí? Lo hago un poco mecánico como para que ustedes lo repitan en los ejercicios. Primero que nada, vamos a verificar la continuidad de la función con la que estemos trabajando en el intervalo cerrado. Si vemos que la función es continua en el intervalo cerrado, ahí inmediatamente ya sabemos que sí o sí existe el máximo y el mínimo absoluto, porque así lo asegura el teorema de Weierstrass. En un segundo paso le vamos a buscar los puntos críticos a la función y luego vamos a evaluar la función en los extremos del intervalo y en los puntos críticos que hayan caído en ese intervalo en el que estamos trabajando. Y un último paso nos va a ser simplemente comparar esos valores que acabamos de encontrar al evaluar la función en todos esos puntos y elegir entre esos cuál es el más grande y el cuál es el más chico para decir cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Veamos esto con ejemplos. Tomemos la función x al cuadrado más 2 en el intervalo cerrado entre menos 1 y 3. Entonces, acá yo escribí como machete los 4 pasos, los vamos a ir verificando uno por uno. En primer lugar, podemos decir que como esta es una función que es un polinomio, que es continua en todos los reales, entonces vamos a asegurar que es continua en el intervalo cerrado menos 1, 3, porque es un intervalo más chico que en el que la función es continua, ¿sí? Entonces podemos asegurar la continuidad en el cerrado. Calculemos los puntos críticos. Para eso me hace falta conocer la derivada de la función. En este caso la derivada de la función es 2x.
Los puntos críticos dijimos que son puntos en donde no existe la derivada o puntos en los que la derivada se hace cero. Como esta derivada es un polinomio, ¿sí?, de grado 1, su dominio son todos los reales, está bien definida para todos los x, o sea que los únicos puntos críticos que le vamos a encontrar van a salir de pedir que la derivada sea igual a 0. Entonces, si igualamos 2x igual a 0, encontramos que el 0 es un punto crítico de la función. En un tercer paso vamos a evaluar la función en los extremos del intervalo y en los puntos críticos que cayeran dentro de ese intervalo. En este caso hemos encontrado como único punto crítico el 0, que sí vive adentro del intervalo en el que estamos trabajando. Por lo tanto, vamos a evaluar la función en -1, en 3 y en 0. Bueno, si hacemos esa cuenta, en -1 la función nos da que vale 3, en 3 la función vale 11 y en 0 la función vale 2. Y acá lo último que nos falta es ordenar estos valores, ¿sí? Buscar cuál es el más chiquito y cuál es el más grande. Entonces acá podemos ver que la función tiene un mínimo en x igual a 0, un mínimo absoluto, y un máximo en x igual a 3. Y ahí termina el problema, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Tomemos la misma función, pero en el intervalo cerrado 1, 3. Los dos primeros puntos que tenemos que verificar son iguales que los que vimos recién. La función es continua en el cerrado 1, 3, porque es continua en los reales, que es un intervalo abierto más grande, ¿sí?, que lo contiene. Entonces podemos asegurar la continuidad en el cerrado. La derivada es 2x y el punto crítico es x igual a 0. Y acá en el tercer punto, que nos pide evaluar la función en los extremos y en los puntos críticos que caen en el intervalo, podemos ver que el 0 no pertenece al intervalo que estamos estudiando. O sea que simplemente vamos a tener que evaluar la función en los extremos del intervalo, que dijimos nos daba, en 1 nos daba, no, lo volvemos a hacer, en 1 vale 3 y en 3 vale 11, y entre estos dos valores elegimos cuál es el más chico y cuál es el más grande, y podemos decir entonces que tiene un máximo absoluto en x igual a 3 y un mínimo absoluto en x igual a 1. Tomemos otra función, la función racional x al cuadrado sobre x más 2 en el intervalo cerrado -1, 2. Evaluemos entonces, verifiquemos la continuidad de esta función. Esta función tiene problemas de definición en x igual a -2, ¿sí? Si el -2 no pertenece al dominio de esa función. Pero sabemos que mientras no nos preocupe el -2, la función es continua en el intervalo abierto menos infinito menos 2 y también en el intervalo -2 más infinito, porque se trata de cocientes de funciones continuas que no se anulan en esos intervalos que estamos mirando. Ahora, el intervalo -1, 2 está comprendido dentro de uno de estos intervalos en donde sabemos que es continua, por lo tanto podemos asegurar la continuidad en el intervalo cerrado -1, 2. Vamos a buscar los puntos críticos. Para eso tenemos que hacer la derivada de esta función, que va a ser la derivada de un cociente. Tenemos la derivada del de arriba, que es 2x por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que me queda 1, sobre el de abajo sin derivar al cuadrado, ¿sí? Esta es la derivada, vamos a acomodarla un poquito, me queda x en el numerador, x al cuadrado más 4x, y en el denominador el cuadrado de x más 2. Entonces, esta función no está definida en x igual a -2, igual que le pasaba a la función original, ¿sí? Su derivada tampoco está definida en -2, pero no nos preocupa porque para encontrar los puntos críticos necesitamos que sean puntos que pertenecen al dominio de la f, ¿sí? O sea, el -2 no es un punto crítico, ni nada, no puede serlo porque no pertenece al dominio de la f. Entonces, está bien definida para todos los x en el dominio de la función. No hay otro punto en el que no exista la derivada.
Vamos a buscar los ceros de la derivada, ¿sí? Como es un cociente de dos funciones, de dos números podemos pensar, el cociente de dos números es 0 solo cuando el numerador da 0. No se puede anular el denominador porque ahí tenemos una indeterminación, ¿sí? Entonces solo necesitamos que el numerador se anule. Entonces 0 es igual a x al cuadrado más 4x. Acá fíjense que la x está en ambos términos de la suma, o sea que lo podemos sacar factor común. Tenemos que resolver que el producto entre x y x más 4 sea 0. Para que el producto de dos números dé 0, alguno de ellos tiene que serlo. O sea que el x igual a 0 y el x igual a menos 4 son los puntos críticos de mi función. Ahora, en el tercer paso vamos a evaluar la función en los extremos de los intervalos y en los puntos críticos que caigan en ese intervalo. Fíjense que el 0 sí está contenido en el intervalo en el que estamos estudiando, pero el menos 4 está afuera de este intervalo, o sea que solo vamos a tener que evaluar la función en menos 1, en 0 y en 2. Si hacemos eso, poniendo los valores de estos x en la función, encontramos que f en menos 1 vale 1, que f en 2 vale 1 y f en 0 vale 0. Y de nuevo ordenamos esto para encontrar cuál es el más grande y cuál es el más chico. Acá fíjense que el valor más grande que toma la función en este intervalo es 1 y que lo toma dos veces, ¿sí? Tanto en menos 1 como en 2, en los dos extremos del intervalo está tomando el mismo valor. Bueno, ambos son máximos absolutos, ¿sí? Un máximo absoluto en menos 1 y en 2, y tiene mínimo absoluto en x igual a 0. Veamos un ejemplo más. Esta función es la x menos x a la 2 tercios en el intervalo menos 1, 1. Es una función continua en todos los reales, ¿sí? Porque son funciones polinómicas, y acá acá está escrito como una potencia, pero es la raíz cúbica de x al cuadrado, es como la podemos ver, ¿sí? Y la raíz cúbica no tiene problemas de definición en ningún lugar, por lo tanto también es continua en todos los reales. Suma de continuas me da continua, y si es continua en todos los reales, también lo es en un intervalo más chico, entonces es continua en el menos 1, 1. Para buscar los puntos críticos vamos a tener que hacer la derivada, ¿sí? Estas son funciones que tienen potencias o son polinómicas. La derivada de x me queda que es 1, y tenemos que hacer menos la derivada de x a la 2 tercios, que va a bajar el exponente, o sea, queda el 2 tercios multiplicado por x a la 2 tercios menos 1. 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio. Entonces, si simplemente acá lo escribo un poquito más prolijo, esto x a la menos 1 tercio es lo mismo que tener en el denominador la raíz cúbica, si es 1 menos 2 sobre 3 raíz cúbica de x. Y vamos a ver dónde está bien definida esta función. Si hemos dicho que el dominio de la f son todos los reales, no tiene problema en todo este intervalo tampoco. Y para la f', la x está acá en el denominador, o sea que no va a estar definida para x igual a 0. Por lo tanto, no es derivable en x0, ¿sí? No existe la derivada en el 0. Y eso es la definición, una de las definiciones de punto crítico, ¿sí? Un punto crítico es un punto en el que no existe la derivada o la derivada es 0. Entonces, este es el primer punto crítico que encontramos. Ahora deberíamos chequear si hay otro punto crítico haciendo que la derivada sea igual a 0. Para eso acá yo voy a sacar como un denominador, ¿sí? Hacer suma de fracciones con distinto denominador. Hacemos un poquito una operación. Acá nos queda en el numerador que es 3 raíz cúbica de x menos 2, todo dividido sobre 3 raíz cúbica de x. De nuevo, para que el cociente de dos números me dé igual a 0, solo me tengo que preocupar porque el numerador sea 0. Entonces vamos a plantear
esa ecuación y vamos a despejar de acá el valor de x que satisface esta ecuación. Entonces, si pasamos el 2 sumando y divido sobre 3, me queda que la raíz cúbica de x es 2/3, elevo al cubo de ambos lados y encontramos que el punto es 8/27. Este es el punto crítico que hace que la derivada se haga 0. O sea, hemos encontrado dos puntos críticos, el 8/27 y el 0. Entonces, vamos al tercer punto que tenemos que evaluar la función en los extremos del intervalo y en los puntos críticos que estén dentro del intervalo que estamos estudiando. Nos fijemos, el 0 sí pertenece al intervalo que estamos mirando y 8/27 es un número que es positivo y es menor que 1, por lo tanto ambos puntos críticos pertenecen al intervalo que estamos estudiando. Entonces, evaluamos la función en los extremos. En -1 me da -2, en el f en 1 me da 0, f en 0, que es este punto crítico, me da 0, ¿sí? Pueden ustedes ir evaluando la función en cada uno de los puntos que estamos diciendo. Y f evaluada en 8/27, cuando lo ponemos acá, esto me da -4/27. Entonces, entre todos estos los ordenamos y buscamos cuál es el más chico y cuál es el más grande. Y encontramos entonces que tiene dos máximos absolutos. Fíjense que acá me dio -2 y -4/27 y 0 y 0. O sea, los números más grandes que estoy encontrando son el 0. Están en ambos puntos, en el 1 y en el 0. Tienen máximos absolutos y tiene un mínimo absoluto en x igual a -1 en uno de los extremos, en donde la función vale -2. Bueno, ¿qué pasará si nosotros nos preocupamos por encontrar los extremos absolutos o locales en todos los reales? No nos restringimos solo a un intervalo cerrado. Bueno, si estamos en intervalos abiertos, o en particular en todos los reales, ya no podemos aplicar el teorema de Weierstrass, que nos aseguraba que existían el máximo y el mínimo absoluto. Entonces, no sabemos si una función va a tener máximos y mínimos. Puede que no los tenga, ¿sí? Esa es la idea. El teorema de Weierstrass nos asegura que existe solo en intervalos cerrados. Vamos a tener que pensar cómo se comporta la función en todos los reales, en todo el dominio. Y en particular, acá yo voy a dejar algunas pistas que nos van a ir guiando para saber si una función tiene o no tiene extremos absolutos. Si nosotros analizamos el comportamiento de la función cuando los x son muy grandes, ¿sí? Cuando x tiende a más infinito, y encontramos que ese resultado es más infinito, o si examinamos lo que le pasa en el otro extremo, cuando los x van a menos infinito y encontramos también que el resultado da más infinito, vamos a poder asegurar, si alguna de estas dos cosas pasa, vamos a poder asegurar que la función no tiene máximo absoluto, ¿sí? Fíjense que lo que estamos diciendo, si imaginan el gráfico de una función, cuando nos vamos a los x muy grandes, la función se va a más infinito, o cuando nos vamos a los x muy chicos se va a más infinito. O sea, siempre puedo encontrar un valor más grande de f de x. Entonces, no tiene máximo absoluto. No sé nada de los locales, ¿sí? Podría tener máximos locales, pero bueno, al menos si verifico los límites de estos y me dan más infinito, aseguro que no tiene máximo absoluto. Si por el contrario, cuando yo calculo esos límites, me dan menos infinito, ¿sí? O sea, me voy a valores muy grandes y tiende a menos infinito, o me voy a valores muy chicos y tiende a menos infinito, quiere decir que yo siempre puedo encontrar un valor de x que me da un valor más chiquito, ¿sí? Que tiende a infinito, a menos infinito. Entonces, en esos casos vamos a poder asegurar solamente que la función no tiene mínimo absoluto. Siempre hay un valor más chico, siempre voy a encontrar un x que me da un número más chico en la f. Entonces, verificamos los límites de la función en el infinito. Otra cosa que podría pasar es que mi función tenga asíntotas verticales.
Si tiene asíntotas verticales, se acuerdan que eran puntos que no pertenecían al dominio de la función, o que al menos de un lado el límite lateral hacia un punto me daba más o menos infinito. Entonces, si tiene de ese tipo de asíntotas verticales, la función no va a tener ya sea máximo o mínimo absoluto, bueno, dependiendo de si la asíntota me dio más infinito o menos infinito, bueno, ahí lo vamos a tener que ver directamente en el gráfico, ¿sí? Pero si tengo asíntotas, entonces no voy a tener o máximo o mínimo absoluto. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Sí? Con esto podemos llegar a decir, bueno, aseguro que no hay absolutos, pero ¿y qué pasa con los extremos locales? ¿Cómo hacemos para encontrarlos? Para eso vamos a buscar los puntos críticos de la función y vamos a analizar cómo se comporta la función alrededor de los puntos críticos. Pero esto lo vamos a dejar pendiente para la próxima clase.